Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Buenas tardes a mis hermanos que van a estar viendo esta grabación más al ratito en las clases en el seminario de manera presencial. Les mando un cordial saludo, al igual a nuestros profesores, a los pastores Ubaldo, Alex, Rafa, les mando un cordial saludo. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a ver cinco pasos, cinco características o 5 niveles que nos van a llevar como o nos van a dar como resultado el alabar y glorificar a Dios. En el mundo, hermanos, para que tengamos una carrera, lleguemos, muchos tienen como meta el tener una carrera, una licenciatura, pero para lograr esto, pues tienen que pasar también por ciertas etapas, ciertos pasos que tienen que llevar a cabo para llegar a la culminación y decir, bueno, ya tengo una carrera, soy un licenciado en, en cierta especialidad. Que es preescolar, primaria, secundaria, prepa, bachillerato y la universidad. Tenemos que pasar precisamente por estas cinco etapas para llegar, terminar la universidad y decir que hemos concluido y tenemos una carrera, una especialidad. No nos podemos brincar ninguna de estas etapas. Yo no puedo decir, terminé la primaria y de ahí me voy a brincar hasta la prepa. O no puedo decir, ya terminé la secundaria y me voy a brincar a la universidad nada más porque sí. Tenemos que precisamente que pasar estas cinco etapas y son muy importantes cada una de ellas para la formación a lo que queremos llegar como resultado final. Sabemos, hermanos, que hay personas que tienen un conocimiento, tienen una forma o su cerebro trabaja de manera diferente y un nivel de un grado de intelecto tan grande que pueden llegar a esta quinta etapa de una manera mucho más rápida, pero eso no les hace que se tengan que brincar las otras 4 etapas. Por ejemplo, a lo mejor yo terminé mi secundaria en 3 años, pero ellos por su capacidad intelectual que tienen la pueden terminar, no sé, en 6 meses, un año. Pero es muy importante que pasen por cada una de estas etapas para que la SEP diga, bueno, ya terminaste la secundaria, la terminaste en 3 años, la terminaste mucho más rápido, pero pues ya puedes pasar a la prepa. Igual tienen que terminar la prepa para la SEP les diga, ¿sabe qué? Ya pueden pasar a la universidad. No se pueden brincar las etapas. Sí las pueden pasar de manera mucho más rápida que una persona promedio, pero eso no les inhibe de que tengan que pasar o brincarse estas etapas. El día de hoy, hermanos, vamos a estar en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y si se dan cuenta, aquí en el subtítulo que tiene, dice el nacimiento de Jesús. Y es normal, hermanos, que a la hora de leer este capítulo nos enfoquemos en el personaje principal de este capítulo 2, que es Jesús, que es el nacimiento de Jesús. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a enfocarnos en unos personajes extras que no son el personaje principal, pero que por medio de la vida de estos personajes extras vamos a ver estas 5 etapas o 5 características que nos van a dar como resultado el alabar y el glorificar a Dios. Vamos a estar estudiando en Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 20. Los vamos a leer, hermanos, y posteriormente pues los vamos explicando, ¿vale? Vamos a leer. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, metiéndolas en su corazón, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Muy bien, hermanos, entonces les decía, hoy vamos a ver 5 pasos, 5 niveles que nos van a dar como resultado alabar y glorificar a Dios. El primer paso que vemos lo encontramos en el versículo 10. Dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Como saben, hermanos, la palabra nueva de gran gozo, o en algunas otras versiones podemos encontrar como buenas nuevas, es el significado al español de evangelio. Sabemos que la palabra evangelio viene del griego y que su significado es buenas de gran nuevas, buenas de gran gozo, buenas nuevas, nuevas noticias. Entonces, lo que está haciendo aquí el ángel es dándoles el evangelio. Lo podemos leer así: no temáis, porque he aquí os doy el evangelio que será para todo el pueblo. Ese evangelio de gran gozo que será para todo el pueblo. Lo primero que pasó en la vida de estos pastores, hermanos, es que por medio de este ángel recibieron la palabra de Dios, recibieron el evangelio. El segundo paso, este evangelio, hermanos, fue dado por el ángel, y de ahí nos brincamos a este segundo paso, que lo vamos a ver en el versículo 15. Pero para esto, estas nuevas de gran gozo, el ángel les dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo. ¿Cuáles son estas buenas de gran gozo? ¿Cuál es este evangelio? Que ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el ungido, que es el Cristo el Señor. La palabra griega para hablar del ungido, de la persona que Dios había prometido por medio de sus profetas, es Cristo. También en hebreo sabemos que es el Mesías. Cristo y Mesías es lo mismo, el mismo significado del ungido, esa persona que Dios había prometido por medio de sus profetas, que Él iba a dar la salvación al pueblo de Israel. Entonces, el evangelio que recibieron los pastores ha nacido ya en la persona que Dios había prometido desde antes a través de todo el Nuevo Testamento. Esta persona que iba a ser enviada por Dios, esta persona que era el ungido de Dios, que por medio del cual Dios iba a dar salvación al pueblo de Israel. Recibieron primero el evangelio. El segundo paso, hermanos, en el versículo 15, dice así: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. La segunda característica, hermanos, después de que ellos recibieron el evangelio, es que creyeron en el evangelio. Si ponemos atención, hermanos, dice: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. O sea, ellos ya creyeron, están diciendo: y veamos esto que ha sucedido. No dice: vamos a ver si es cierto, si sí sucedió. O sea, ellos sin ver creyeron, tuvieron fe en esas palabras. Sabemos, hermanos, Hebreos 11:1 dice que la fe pues es la certeza de lo que no se ve. Leamos para que no
no ponga palabras de más, ¿verdad? Hebreos 11, 11 versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ellos tuvieron fe. Sin ver nada, creyeron. Dice la palabra, esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos creyeron sin todavía ver. Entonces la segunda característica es que creyeron. Primero recibieron el Evangelio, posteriormente creyeron en ese Evangelio, en esas buenas nuevas. La tercera característica o el tercer paso que vamos a ver lo encontramos en el versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. La segunda característica es que lo conocieron. Lo buscaron y lo conocieron. Vinieron pues apresuradamente. Fueron diligentes. Una vez que recibieron el Evangelio y creyeron, fueron diligentes. Dice que corrieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño. Entonces, el tercer paso, hermanos, es buscarlo. Fueron diligentes porque apresuradamente. Aquí nos podríamos hacer la pregunta, ¿qué es lo que a mí me está impidiendo para buscar y conocer a mi Señor por medio de las Escrituras? Si nos damos cuenta, en el versículo 8 dicen que los pastores estaban en la noche, en la hora de la vigilia. Es la hora en la que normalmente la gente está durmiendo, pero ellos estaban vigilando a sus borreguitos, a sus animalitos, para que no se los robaran o que algún animal fuera y se los comiera. Pero a ellos no les importó su trabajo. En este caso podemos decir que era su trabajo secular. Ellos hicieron a un lado su trabajo sin importarles que les pudieran robar a sus animales o que fuera a llegar algún animal, un lobo, y se los fuera a comer. A ellos no les importó. Dice que apresuradamente fueron diligentes a la hora de ir a buscar y conocer a ese Cristo que se les había anunciado por medio del Evangelio, de estas buenas nuevas que el ángel les había dado. ¿Qué es lo que a nosotros, hermanos, nos está impidiendo buscarlo todos los días y conocerlo todos los días a mi Salvador por medio de su palabra, que es la Biblia? Vemos que a ellos no les importó, no importando la hora, no importando el trabajo, hicieron a un lado por un momento lo que ellos tenían que hacer, lo que era su trabajo en el mundo, para ir a conocer, ir a encontrar aquello de lo que ya habían creído sin antes verlo. Entonces tenemos el primer paso, que recibieron a Dios, recibieron el Evangelio. El segundo paso, creyeron en el Evangelio. Y tercer paso, fueron diligentes. Apresuradamente fueron, lo buscaron y lo conocieron. El cuarto paso, hermanos, lo vamos a encontrar en el versículo 17 y 18. Dice, al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Una vez que recibieron, creyeron y fueron diligentes y lo buscaron y lo conocieron, compartieron. Dice, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Empezaron a compartir, hermanos, ese evangelio, el mismo evangelio que el ángel les había dado. Ellos fueron y lo compartieron a los que estaban ahí, que había nacido el Cristo, el Salvador, aquel que por medio de las Escrituras ya hace años atrás se había prometido por medio de Dios a través de los profetas. Entonces ellos fueron a predicar, compartieron el evangelio a las personas de ahí. Y quinto paso y último, versículo 20.
Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Después de que compartieron, fueron glorificando a Dios y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Hermanos, nosotros en algún momento ya recibimos ese evangelio, ya creímos en ese evangelio, ya recibimos a nuestro Señor Jesucristo por medio de haber recibido el evangelio. Pero no podemos decir, hermanos, que estamos glorificando y alabando a Dios si no estamos buscándolo y conociéndolo todos los días por medio de su palabra. A veces es muy común que a la hora de dar acciones de gracias decimos yo le doy la gloria y la honra a Dios. Pero si yo me estoy brincando el tercer paso, que es de buscarlo y conocerlo todos los días, no puedo decir que estoy glorificando a Dios realmente como Él quisiera glorificar, que fuera glorificado y alabado. Muchos, desgraciadamente, hermanos, se quedan nada más en el segundo paso. Recibieron y creyeron, pero no se esfuerzan. O las situaciones del mundo los envuelven tanto, hermanos, que no se dan el tiempo, no son diligentes a la hora de ir a buscar y conocer a Dios por medio de su palabra. Y pueden decir, no, pero es que yo estoy compartiendo. Pero si te estás brincando el tercer paso, ¿qué es lo que estás compartiendo? Ya creíste, ya recibiste, pero ¿qué compartes? Si realmente no le conoces por medio de sus escrituras. Y si le compartes, ¿cómo puedes decir que estás alabando y glorificando a Dios si no lo estás conociendo, no lo conoces realmente antes? Y quién sabe qué estás compartiendo realmente. A lo mejor es bueno, yo no digo que sea malo el compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, que me sacó de esta manera de vivir. Pero la Biblia nos manda a compartir el evangelio, no mi vida. Podemos escuchar a muchos hermanos que hablan de lo que de la vida, de nuestra vida, cómo ha cambiado mi vida, pero nunca hablan de Dios ni de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Nosotros, hermanos, como el ángel del Señor ese, el que fue enviado para compartir el evangelio, ahora nosotros somos esos enviados por Dios para compartir esas buenas nuevas a la gente que no lo conoce. Pero no nos podemos brincar el tercer paso y decir, ya creí, recibí, ya recibí, creí y estoy compartiendo si no lo estoy conociendo, si no me estoy tomando tiempo, si no estoy haciendo a un lado mis actividades para tomar un tiempo de conocer y de buscar a mi Señor por medio de sus escrituras, para que así lo que Dios me enseñe de Él, pueda yo compartirlo con otras personas. Y por medio de de compartir, alaben y glorifiquen a Dios, reciban también lo mismo que pasó con nosotros en un principio, reciban el evangelio, crean y empiecen a hacer lo mismo. Dios es un Dios de orden y nos pone orden. Y no podemos nosotros ser desordenados y pensar que estamos alabando y glorificando a Dios si no llevamos orden en estos 5 pasos que estamos aprendiendo por medio de la vida de estos pastores. Hay un orden. Recibir el evangelio, creer, buscarlo y conocerlo, compartir y glorificar y alabar. ¿Qué podemos aprender, hermanos? Que la enseñanza sin práctica no sirve de nada. No puedo nada más recibir, pero no poner a practicar lo que Dios me está enseñando porque no estoy buscándolo y conociéndolo. El resultado, hermanos, es alabar y glorificar a Dios. Cristo Jesús es el medio por el cual Dios es alabado y glorificado. Por eso la importancia, hermanos, de conocerlo, buscarlo todos los días para compartirlo a las demás personas y que
reciban y crean en Cristo, y por medio de Cristo Dios sea alabado y glorificado. La palabra glorificar, hermanos, siempre está en el contexto de conocer, de conocerlo. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículos 10 y 11. Desde el versículo 9. Como sabemos, hermanos, Pablo está orando por los filipenses, y en el versículo 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En otras traducciones dice que abunde más en conocimiento y en discernimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para la gloria y alabanza de Dios. La palabra ciencia, si buscamos esta palabra ciencia en la Biblia, siempre, o en el mundo, la palabra la ciencia es ese conocimiento que a través de pruebas, de un estudio científico, se llega a una conclusión, la cual no tiene, ya no puedes refutarla. O sea, lo que te sale en esas pruebas científicas, el resultado es eso. Y ya no hay nada que te lo pueda mover. Por eso ya se convierte en una ciencia. Primero empieza como una teoría, y una vez que se hace un estudio, te da los resultados, y lo que arroja es eso. Y ya no hay nada más. La ciencia es conocer a Dios de una manera tan profunda que no haya nada más que te mueva de eso que estás conociendo. Que creas, que estés tan convencido de lo que es Dios y cómo trabaja Dios, que no venga nadie y te pueda mover, porque tú ya lo estudiaste a fondo, ya lo pusiste en prueba, y el resultado es que Dios es así. Entonces, dice Pablo, que nuestro amor abunde, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, llegar a un conocimiento tal de Dios, de conocerlo, de tener una relación con Dios tan profunda, que nadie me va a mover de lo que yo creo en Él. Y esto me va a llevar como resultado, pues, que pueda probarlo mejor, a fin de que sea sincero e irreprensible, lleno de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Jesucristo, hermanos, tenemos que buscarlo, tenemos que conocerlo, porque Él es el medio por el cual Dios va a ser alabado y glorificado. Dice la palabra, el que no me conoce, no conoce al Padre. Pero ¿cómo vamos a llegar al Padre si cómo vamos a ayudar a otras personas? ¿Cómo vamos a servir a Dios para que lo puedan conocer si nosotros no estamos conociendo a Cristo? Porque no nos estamos tomando el tiempo, no nos estamos brincando a veces, muchas de las veces nos estamos brincando ese tercer paso, de buscarlo y conocerlo, para que yo comparta así a la gente de Cristo, conozcan a Cristo, y por medio de Cristo Dios pueda ser alabado y glorificado. Vamos a ver qué dice Juan, capítulo 17. Juan 17, versículos 1 al 3. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, hermanos, que conozcan a Cristo y a Dios. Si nosotros no lo conocemos, porque no nos damos el tiempo para pasar ese tercer paso de buscarlo y conocerlo todos los días, ¿qué voy a compartir? La importancia, hermanos, de ese tercer paso. No los podemos brincar. Buscarlo y conocerlo, para que yo así pueda compartirle de Cristo a las personas que no lo conocen, y a mis hermanos también conozcan a Cristo, y por medio de Cristo Dios pueda ser alabado y glorificado. Tenemos, hermanos, nosotros que ser
esas personas que les presentemos a Cristo a la gente que no lo conoce. Hay un orden, hermanos. Dios es un Dios de orden y no podemos brincarnos. La gran mayoría, hermanos, seguro tenemos los dos primeros. Recibimos, creímos. Pero muchas veces nos brincamos este tercer paso y queremos hacer el compartir y alabar a Dios sin pasar por el tercer paso, que es buscar y conocer a Dios. Tenemos que ser ordenados, hermanos, y pasarlos todos. Y entonces sí, yo puedo decir, estoy alabando y glorificando a Dios. Entre más lo conozco, hermanos, más me dejo guiar por Él. Es algo que sale natural. Una vez que tú conoces y te dejas guiar por Dios, y Dios hace lo que hace por medio de tu vida, te sale natural decir, ay, Señor, grande eres. Alabado sea, Señor, porque solamente tú puedes hacer las cosas como las haces. Es algo que nos va a salir natural, hermanos. Si pasamos estos, el tercero, el cuarto y el quinto, al final es algo natural. Se va a dar por ende. Si yo estoy conociendo a Dios, estoy poniendo en práctica lo que Dios me enseña, por ende va a salir que yo glorifique a Dios sin necesidad de esforzarme nomás, decirlo por decirlo. Como muchas veces ya también tomamos esta palabra, decir gracias a Dios, y nomás lo decimos ya como algo automático, sin pensar realmente qué es lo que estoy diciendo. ¿Realmente le estoy dando gracias a Dios? ¿Realmente estoy alabando y glorificando a Dios? O nomás ya es como una frase que ya tenemos como cristianos, decir, alabado y glorificado sea Dios. O realmente te nace decir, Señor, alabado y glorificado seas, Padre, por todo lo que haces. Hermanos, esto es lo que el día de hoy quería compartirles. Espero que haya sido de bendición. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en las clases, y a los hermanos que están allá, pues nomás los escuchamos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga.